La Corte Internacional de Justicia de La Haya ordena a Israel detener de inmediato su ofensiva militar en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. El máximo tribunal de la ONU califica de desastrosa la situación humanitaria, exige a Israel permitir el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria. Israel ha afirmado en repetidas ocasiones que tiene derecho a defenderse de Hamás y este viernes ha intensificado Israel sus ataques en varias zonas de Rafah poco después de que conociéramos ese fallo. El tribunal también ha ordenado reabrir el paso fronterizo que conecta la ciudad de Rafah con Egipto e informar sobre los avances en la aplicación de las medidas. El fallo responde a una solicitud de Sudáfrica. La Corte también pide la liberación inmediata e incondicional de los rehenes secuestrados por el grupo islamista Hamás, considerado organización terrorista por varios países. Hamás elogió el fallo del máximo tribunal de la ONU, pero estima que Israel debería parar su ofensiva en toda Gaza y no solo en Rafah. La orden del tribunal es vinculante, pero la Corte no tiene forma de hacer cumplir su decisión. El tribunal considera que, de conformidad con las obligaciones contraídas en virtud de la Convención sobre el Genocidio, Israel debe detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en la provincia de Rafah que pueda infligir a la población palestina de Gaza condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física parcial o total. El caso es que el ejército israelí ha intensificado sus ataques en varias zonas de Rafah este viernes. Antes del fallo de la Corte Internacional de Justicia de detener la ofensiva de Israel, ya había adelantado su reacción. Maya Siminovich en Tel Aviv. ¿Tenemos declaraciones de Israel sobre la orden de la Corte Internacional de Justicia? Sí hay reacciones, creo, del líder de la oposición israelí, Yair Lapid, normalmente muy crítico, por cierto, con el primer ministro israelí. Efectivamente, Ana, hola, buenas noches. Sí, Yair Lapid fue el primero que se pronunció, líder de la oposición, que verdaderamente es crítico con Netanyahu y, sin embargo, dijo, como está diciendo todo el establishment político, que lo que ha dicho el tribunal es algo que no se corresponde con la realidad, porque Israel necesita atacar Rafah esta es la opinión del Estado, porque necesita traer a los rehenes de vuelta. Esto lo ha dicho Lapid y también lo ha dicho Benny Gantz, que es un miembro del Gabinete de Guerra. Sin embargo, Lapid también aprovechó para decir que esta situación tan lamentable en la que se encuentra el país es por culpa del gobierno de Netanyahu. Esos son los lados, el lado crítico al gobierno de Netanyahu, pero hay más todavía. Por ejemplo, el movimiento por la paz, Shalom Achshav, que es Paz Ahora, también ha emitido un comunicado diciendo que tal vez la orden del tribunal abra un nuevo camino para que Israel haga las cosas de manera diferente. También se oyen voces aquí para que tal vez el gobierno escuche este tipo de voces que vienen de fuera de Israel, como pasó con el tribunal, con la Corte Penal, que pasó la semana pasada, que también han pedido una orden de arresto a Netanyahu y al ministro de Defensa. Son unas voces que están haciendo que Israel tal vez se replantee cómo continuar en esta encrucijada. El gobierno no se lo replantea, pero la sociedad civil parece que sí que está escuchando y algunas voces están pidiendo que tal vez hay algo diferente que hacer en estos momentos. Netanyahu también ha dicho que es un escándalo y que desoye absolutamente la autoridad del tribunal en Israel. Efectivamente, como decías, no es vinculante este tribunal y tampoco tiene un brazo ejecutor que pueda implementar esto que pide el tribunal. Maya, ¿me puedes acercar a la situación actual de la ofensiva israelí en Gaza tras la orden de la Corte? Parece que Israel ha intensificado su ofensiva sobre Rafah. Sí, fue inmediatamente después que se intensificó un bombardeo en el este de la ciudad y el ejército israelí ha notificado que mataron en este bombardeo a un alto comandante de Hamás. Dicen que no está vinculado a lo que haya pasado en la corte y que Israel continúa con su autodefensa en Rafah. También es importante señalar que hoy se han encontrado 3 cuerpos, han sido rescatados por el ejército 3 cuerpos de rehenes en el norte de Gaza y es lo que se está dedicando el ejército desde hace muchos meses. No siempre obtienen resultados, pero en esta madrugada se rescataron 3 cuerpos. Uno de ellos era de un ciudadano mexicano, Orión Hernández, y esto es lo que dice el ejército que está tratando de hacer y por eso justifica la invasión de Rafah. Las buenas noticias es que Egipto ha aceptado continuar mandando gasolina por el paso de Rafah, algo que se había negado en los últimos días desde que Israel tomó el paso.
pero ha dicho hoy que sí van a continuar haciéndolo y Estados Unidos ha dado la bienvenida a que por lo menos los gazatíes puedan tener un poco de respiro. Maya Siminovich en Tel Aviv, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias, Ana. Vamos con más reacciones, con más posturas de países que apoyan a Israel, países como Alemania. Conectamos en Berlín con Úrsula Moreno, nuestra analista política desde nuestro estudio parlamentario. Úrsula, ¿se complica aún más para el gobierno alemán ese ejercicio de equilibrismo entre mostrar su solidaridad, su compromiso para con el Estado de Israel y la necesidad de que Israel respete los derechos humanos de los palestinos con este fallo de la Corte? Sí, Ana, el principal aliado de Israel en Europa, principal suministrador de armas a este país después de Estados Unidos, ve cómo la defensa del proceder israelí se torna más difícil a medida que los tribunales internacionales incrementan la presión sobre el ejecutivo de Netanyahu. Hoy mismo el portavoz de Exteriores aquí en Berlín volvió a calificar la situación en Rafah de catastrófica, de dramática, y exigía a Israel que deje entrar ayuda humanitaria a Gaza, pero a gran escala, algo que viene repitiendo casi todos los días. Acto seguido, eso sí, se negó a equiparar las demandas de las órdenes de arresto de los líderes de Hamas y el gobierno de Israel pronunciadas por esa otra corte, la Corte Penal Internacional. Preguntados una y otra vez qué pasará si la Corte se pronuncia a favor de tales órdenes y Netanyahu, por ejemplo, viajará a Alemania, responden que habría que ver, pero que no procede especular, dicen. El canciller Olaf Scholz hoy en Berlín defendía también la solución de los dos estados como la única salida para una paz duradera, pero añadió que no tiene pensado reconocer un Estado palestino como quieren hacerlo España o Irlanda. Argumentó que no existe claridad sobre el territorio soberano, así que todavía está lejos, dijo. Ahora toca luchar por un alto el fuego duradero y porque todos los implicados se comprometan por la solución de los dos estados, algo que, como sabemos, no quiere el gobierno de Netanyahu. Ana. Muchísimas gracias, Úrsula, por todo esto. Un saludo. Ya en enero, la Unión Europea pedía la aplicación efectiva e inmediata de la orden de la Corte Internacional de Justicia a Israel para proteger a la población en Gaza. María García Sornosa, en Bruselas, ¿cuál es la reacción ahora del Ejecutivo Europeo a estas medidas adicionales que exige el tribunal? Sí, Ana, el comisario de Ayuda Humanitaria se ha limitado a tomar nota, pero ha recordado que los fallos de la Haya son vinculantes y que por eso espera que Israel detenga de inmediato su ofensiva militar en Rafah. Más contundente ha sido Josep Borrell, como nos tiene acostumbrados. El jefe de la diplomacia comunitaria ha asegurado desde una charla en Florencia que ha llegado el momento de elegir entre defender los organismos internacionales y el Estado de Derecho o apoyar a Israel. Dice que llegados a este punto ambas cosas son difícilmente compatibles. Todo llega, como decíais, en una semana muy complicada para Israel. En la justicia internacional, el fiscal de la Corte Penal pedía el lunes una orden de detención y arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa por presuntos crímenes de guerra. Si bien la mayoría de países europeos dijeron que acatarían la sentencia definitiva, algunos como Austria o Hungría lo calificaron como incomprensible y escandaloso. Hay que recordar también que hace unas semanas ya todos los 27 estados de la Unión Europea, a excepción solo de Hungría, pidieron a Israel que no llevase a cabo una ofensiva en Rafah por las consecuencias humanitarias. Naciones Unidas dice que hay cerca de 800.000 personas desplazadas en el enclave y en una situación realmente desastrosa. Y María, además la Unión Europea va a abordar con países árabes la situación en Gaza y la solución de los dos estados. ¿Qué se espera de esa reunión el próximo lunes de los ministros de Exteriores? Sí, los 27 ministros de Asuntos Exteriores se reúnen aquí el lunes en Bruselas con homólogos de 5 países árabes. Lo hacen un día antes de que se haga efectivo y oficial el reconocimiento por parte de España, Irlanda y Noruega del Estado de Palestina. La sensación aquí en Bruselas es que otros países afines como Eslovenia o Malta podrían seguir estos pasos, pero la única realidad es que el único consenso que hay a 27 es en torno a la solución de los dos estados, pero hay muchas diferencias internas en cuándo es el momento óptimo para reconocer el Estado de Palestina. De la cita en concreto no se esperan grandes medidas, pero sí europeos y árabes van a hablar sobre el día después de la guerra y sobre todo van a comenzar a preparar una cumbre, una conferencia internacional de la paz para un futuro no muy lejano y cuyo objetivo es consumar esa solución de los dos estados con las fronteras previas a 1967 y con Jerusalén como capital compartida de ambos. Veremos lo que pasa el lunes. Muchísimas gracias, María. Un abrazo fuerte. Un abrazo para vosotros.